El monasterio de San Pedro de Cardeña es una abadía trapense situada en el término municipal de Castrillo del Val, a 10 kilómetros de Burgos, en España. Actualmente está considerado bien de interés cultural. Fue declarado Monumento Histórico Artístico en 1935 y en 2015 la UNESCO lo incluye al monasterio en el Camino de Santiago en España. El monasterio se fundó antes de 902, cuando el conde de Lantarón y de Cerezo, González Tellez, y su esposa Flámula realizaron la primera donación documentada al cenobio de unas tierras para sembrar en pedernales y unas eras de sal. En los siglos IX fueron martirizados los monjes por musulmanes y fueron canonizados en 1603, conocidos como los mártires de Cardeña. El monasterio gozaba de gran popularidad con gran afluencia de devotos. Entre ellos se encontraba el rey Felipe III de España y la esposa de este, doña Margarita de Austria. Cada año, el 6 de agosto, aniversario del martirio, la tierra del claustro donde fueron sepultados los mártires se teñía de un color rojizo que parecía sangre. El prodigio testificado se repitió hasta finales del siglo XIV. El año 1664, una vez levantado el nuevo claustro de estilo herreriano, se reprodujo el hecho. Se personó el arzobispo Enrique de Peralta, que vivamente impresionado encargó un estudio interviniendo médicos y teólogos. Durante la Guerra Civil se convirtió en un campo de concentración para prisioneros de guerra. El 1 de febrero de 1967, un violento incendio destruyó las 3/4 partes del monasterio. La prosperidad del monasterio en la época alto medieval se refleja en la calidad de su scriptorium, en el que el monje Dura realizó obras extraordinarias. El Beato de San Pedro de Cardeña fue realizado entre los años 1175 y 1180. Cuenta con 290 páginas y 51 miniaturas. 127 folios se encuentran en el Museo Arqueológico de Madrid. 2 en la Biblioteca Francisco de Zabalburu, también en Madrid, y 1 en el Museo Diocesano de Gerona, y 15 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. El monasterio ha sufrido numerosas restauraciones en su edificación, conviviendo así varios estilos con destacados monumentos. Son de destacar los siguientes: la Torre del Cid, robusto campanario, donde se alternan las diversas evoluciones del estilo románico. Desde la sala capitular, que data del siglo XIII, se divisa a través de grandes cristales el claustro románico, que data del siglo XII, compuesto por pequeña arquería de medio punto sobre columnas únicas que descansan sobre fustes robustos y coronados de capiteles que imitan el estilo corintio. Los arcos recuerdan en su decoración a los de la mezquita de Córdoba por su policromía, alternando los colores blanco y rojo. En la pared izquierda se encuentran unas piedras antiquísimas cuya inscripción recuerda el trágico suceso. Para construir esta iglesia de 3 naves se destruyó la románica. Afortunadamente se salvó la torre, reedificada en el siglo XVI. Consta de 3 naves, con una capilla aneja, denominada Capilla del Cid. Él y su esposa Jimena fueron allí enterrados y permaneció hasta su traslado a la Catedral de Burgos.
El Panteón Real, en la pared de estancia llamada Capilla de los Héroes, hay 29 nichos con inscripciones de nombres de reyes y familiares del Cid, conocido popularmente como el Escorial burgalés. Fue reedificado por el conde Castilla García Fernández, el de las manos blancas, que allí recibió sepultura. Según la tradición, continúan allí los restos de los jueces de Castilla, los hijos de Jiménez Díaz y el Cid, María Cristina y Diego, muertos de temprana edad en Toledo. Ramiro Sánchez de Pamplona, señor de Monzón, marido de Cristina, hija del Cid, y Ramiro de León, hijo de Alfonso I, el mando de Asturias. Según el cantar del mío Cid y sus tradiciones, antes de marchar al destierro, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, dejó en San Pedro de Cardeña al amparo de la voz a su esposa doña Jimena y a sus hijas. En el primer destierro de 1081, las propiedades de Rodrigo Díaz no le fueron enajenadas, y la familia del Cid pudo seguir residiendo en sus casas. En el segundo de 1089, la familia fue presa por mandato de Alfonso VI en un castillo, para reunirse con el campeador poco después. A la muerte del Cid, fue inhumado en la Catedral de Valencia en 1102. Tras tener que abandonar Jimena, la plaza levantina, fueron trasladados sus restos al cenobio cardeniense. Allí permaneció durante algunos años, su cuerpo embalsamado y sentado en un escaño del presbiterio. En ese momento se generaron allí una serie de narraciones que hacia 1280 constituyeron un cuerpo conocido como la leyenda de Cardeña, cuyo propósito fue vincular al Cid con el monasterio de Cardeña. En el siglo XIV, el monasterio estimuló el culto a las reliquias del Cid. En el claustro nuevo, una lápida recuerda el lugar que ocupaba el sepulcro. En la explanada, situada frente a la fachada principal, aparece una imagen ecuestre del Cid campeador. Y a la izquierda, un molonito con leyenda alusiva al caballo de Babieca. Coincide con el lugar donde una creencia tradicional considera fue sepultado el animal. Los relatos del siglo XIII recogen las tradiciones elaboradas en el monasterio, conocidas como leyendas de Cardeña. Narraban la vida de aquella época. Según narra la historia de Cardeña, el Cid permanece muerto y expuesto al público sentado en un taburete de marfil. A su mujer, Jimena, la tienen enterrada a los pies del héroe. 7 años tras su muerte, un judío logra entrar solo en el monasterio de Cardeña y se dispone a tirar de la barba del Cid, cuando advierte, aterrorizado, que la mano diestra del campeador se desliza hacia su espada y la comienza a extraer de la vaina, haciendo oír al judío, que tras este suceso se convertiría al cristianismo. 10 años más tarde, al Cid se le cae parte de la nariz. El abad decide no tenerlo a la vista más tiempo y lo entierra junto a su mujer. Todos estos relatos indican que a finales del siglo XIII se había creado un Cardeña con culto relacionado con reliquias del Cid, que mostraban al peregrino los olmos donde estaba enterrado Babieca, el taburete de marfil, un ajedrez que le perteneció. Estas narraciones y reliquias asociadas constituían la vida del Cid. Se contaban como milagros
vencer una batalla después de muerto y defenderse, y se promovía su devoción. Como consecuencia de la desamortización de Mendizábal, desaparece el culto en el monasterio. Mas en mayo de 1942 se restaura la vida monástica por monjes trapenses, llegados del monasterio palentino de San Isidro de Dueñas. En el monasterio se conserva la bodega románica más antigua de España, en uso, donde se elabora el tinto Valderegón con uvas de La Rioja. También elaboran un licor llamado tizona de Cid, que se elabora con hierbas que maceran en barricas de roble durante al menos 15 días. En 2016 se convierte en el primer monasterio español en producir cerveza trapense, aunque no cuenta con el sello otorgado por la Asociación Internacional Trapense, debido a que no cumple con los requisitos: estar elaborada por monjes dentro de los muros del monasterio. La idea de crear la cerveza Cardeña, una triple rubia del 7%, fue parte de la idea del padre José Luis y el creador de la bebida, con el experto cervecero belga Eric Coens. Como cualquier otro monasterio trapense, el beneficio obtenido con la venta de la cerveza se destinará a sustentar el monasterio y a obras de caridad.